Última parte de ProAgro y seguimos hablando acerca de los resultados del ENA 2026 con el director de censos del MAC. Director, hablábamos un poquito también de todo lo que ha arrojado esta encuesta, este censo también que se ha trabajado bastante en los últimos meses. Queremos hablar un poco acerca de cómo has visto su evolución en esta última década, si hablamos de la superficie cultivada, cuáles rubros están predominando, creciendo o retrocediendo de alguna forma. ¿Cuál sería la radiografía que tenemos en la región oriental? La región oriental, la soja es la reina de todos los cultivos en esta zona. Se mantiene en una superficie de siembra de los 3.600.000 hectáreas. Después, siempre detrás de este cultivo, como hay tierra preparada, mecanizada, se hace en segundo lugar maíz, ¿verdad? Tenemos industria instalada acá que hace que esto también sea sostenible en el tiempo, su plantación y dependa, digamos, de menor medida también a los mercados externos. Entonces, como hay acá industria, entonces importante parte de la producción son acopiadas en esta parte. Después tenemos el trigo, que siempre también se siembra en una proporción importante, aunque son ya, digamos, los cultivos un poco más vulnerables, dependiendo mucho de los factores climáticos. Arroz, ¿verdad? Bajo riesgo, y son todos, digamos, cultivos de áreas de grandes extensiones que no han disminuido sino van extendiéndose. Acá hay una frontera agrícola hoy en Paraguay, en la región principalmente oriental, que ya está saturado. Eso casi ya se mantiene y lo que enfatizan es en la productividad. Nosotros, según nuestra serie histórica de los cultivos, el maíz es el que más en proporción de producción va aumentando en su rinde, ¿verdad? Porque se están incorporando, entonces las variedades hace que esto vaya aumentando, ¿verdad? Manteniendo la superficie de casi 1.000.000 de hectáreas anuales. El rendimiento es lo que ha mejorado muchísimo. Y el soja ya se ha instalado hace tiempo, por lo tanto ya ha modificado, hay variedades. Entonces eso más o menos el panorama. No tenemos mucho en la parte mecanizada, sí en la parte de la agricultura familiar, los cultivos de renta, lo que a veces son un poco vulnerables en el sentido de que el precio golpea muchísimo a este sector, entonces desanima a veces. El sésamo que está ahí, que sube, baja, dependiendo mucho del precio del mercado, el año siguiente ya el productor resiste en sembrar. La mandioca sí es un producto mayormente de consumo, ¿verdad? Se sigue plantando casi en la misma superficie, ha cambiado poco la estructura. Los rubros habitualmente llamados de autoconsumo, como poroto, arveja, tenemos también el tema de batata, esos sí van bajando un poco de proporción su superficie cultivada, aunque no han desaparecido, ha bajado un poco de escala, ¿verdad? Sin embargo, en contraposición, y debido también al fortalecimiento que se da a los productores sobre el sistema de manejo de la horticultura, esto va creciendo. Tenemos el tomate, por ejemplo, que hoy se ha asentado justamente por todas las políticas que se está haciendo, se ha mantenido y va creciendo en superficie, aunque sabemos que son cultivos intensivos, no necesita de mucha superficie para avanzar, pero sí en productividad ha aumentado. Y otros temas como el papa, que a través de las políticas públicas se van generando sostenibilidad en su cultivo. Entonces, yo creo que en toda parte la gente produce para ganar un poco de dinero y si no le devuelve renta, entonces necesariamente esos cultivos van a tener que disminuir o van desapareciendo, ¿verdad? Y eso obedece al mercado. Director, ahora queremos trasladarnos un poquito a lo que es la región occidental, el Chaco paraguayo, que también estuvo cerrando con todo este tema, con todos estos trabajos también realizados. Sabemos que estuvo enfocado fuertemente en lo que es la eficiencia ganadera, pero también nos habías mencionado que iba a estar también analizando un poquito lo que es la situación agrícola, que hoy también está marcando, digamos, un escenario distinto en esta región. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos si hablamos un poco de la agricultura chaqueña? Sí, el Chaco, yo creo que hoy en el sistema, todo el sistema productivo le está dando otra mirada al Chaco paraguayo.
Entonces, en términos de qué información se puede obtener en el Chaco, es muy importante hoy. Nosotros en esta encuesta pusimos dos objetivos, en particular ir a actualizar la parte agrícola, también ver un poco qué se está haciendo en el Chaco y por otro lado, como usted mencionó, es medir un poco, porque el Chaco por excelencia siempre se asocia con el sector ganadero, entonces medir un poco también cómo está siendo gestionado la parte ganadera y sus indicadores de eficiencia, ¿verdad? En ese sentido, la parte agrícola nosotros hemos visitado los tres departamentos y hemos visto y socializado inclusive estos resultados con las cooperativas y principalmente la parte agrícola está muy desarrollado en la zona del Chaco Central, principalmente en la zona de Boquerón, donde están asentados los menonitas, que es lo que hace tiempo están ahí y conoce la naturaleza del Chaco, conoce todas las características del Chaco, cómo manejarse ya por el arraigo que ellos tienen. Y ahí tenemos importante superficie de siembra de soja ya, ¿verdad? Anteriormente se hablaba de un manejo experimental de estos rubros, solamente para ver su adaptabilidad, la variedad de que pueden ser sostenibles en el Chaco, pero yo creo que hoy en día, por lo que hablamos con los productores, la soja ya está siendo utilizado como un rubro de renta, o sea que el grano ya va mejorando su calidad y principalmente ya en Alto Paraguay, ¿verdad? Nosotros estuvimos hablando ahí que la mayoría son manejadas por empresas en esa zona, ya sea por inversiones uruguaya, argentina. Ahí se tiene soja en algunos casos el rinde son 3.500.000 por hectárea y esos son números que solamente se manejaba antes acá en la región oriental. Entonces, en un promedio general, claro que hay también producciones bajas, pero en promedio general estamos hablando ya por encima de los 2.000 kilos por hectárea la soja, ¿verdad? Entonces, eso ya es muy importante y ya deja bastante margen de ganancia cuando se venden esos granos, ¿verdad? Y la mayor parte de la soja y está en forma sostenida en el Chaco Central, ¿verdad? Cultivándose. Y después existen otros rubros importantes el maíz, casi 50.000 hectáreas de maíz que se están sembrando. Sin embargo, el maíz todavía vemos que casi la mitad están destinadas todavía para consumo animal, preferentemente a modo de ensilaje. Y también ya llegando a términos como los granos, ¿verdad? Que también seguramente tiene finalidad animal, pero también se está utilizando ya para otros fines. Y el algodón que siempre se le da una mirada especial porque el algodón antes era todo un cultivo socialmente importante en la región oriental que ha desaparecido, pero en el Chaco eso se está sosteniendo, pero en forma mecanizada, ¿verdad? Eh, y hoy en esta zafra medimos que hay aproximadamente 30.000 hectáreas de algodón, que sigue siendo importante, ¿verdad? Aunque comparando con zafra anterior nos dijeron que bajó muchísimo, casi el 50%, pero ahí se maneja siempre la variabilidad porque está siendo ahora también vulnerado el algodón por el picudo, que es uno de los plagas más de difícil de combatir en el tema algodón. Entonces, son factores a veces que influyen un poco para que un rubro baje de intensidad o vaya creciendo, ¿verdad? Y en general vemos que la agricultura, de hecho también hicimos un contraste del sector ganadero en la zona agrícola y hemos encontrado que inclusive en esas zonas donde hay cultivo y por ejemplo el sorgo, el maíz y otros rubros, el desempeño del sector ganadero también es superior al resto donde no se hace en agricultura. Entonces, uno lo que puede entender un poco que la combinación de la agricultura con la ganadería hace, digamos, mejorar la eficiencia tanto agrícola como la parte ganadera también en términos productivos. Excelente, director. Agradecemos estos datos actualizados también. Vamos a darle seguimiento principalmente a las acciones que se puedan ir estableciendo desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gracias, director, por todo este reporte también. No, usted. Anselmo Maciel, director de Censos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, compartiendo todos los detalles de lo que dejó la encuesta nacional agropecuaria 2026.